Hay una noticia para empezar hoy y tiene que ver con la muerte en Estados Unidos de John McCain. El sábado. John McCain era un senador por Arizona, republicano él, siempre lo llamaban The Maverick, es decir, el disidente, con una historia personal además muy llamativa, interesante y convulsa y admirable, y es que en 1967, en la guerra de Vietnam, el avión en el que él viajaba, en el que estaba volando en una misión militar, pues cayó al mar, él se partió los brazos, después fue torturado durante bastante tiempo en Vietnam y finalmente en 1973 volvió a la libertad y regresó a los Estados Unidos. Desde entonces él se vinculó a la política, él era hijo de una familia de militares, había nacido incluso en una base estadounidense en Panamá, y regresó a los Estados Unidos. Como consecuencia de las heridas, él no podía levantar los brazos más allá de los hombros, por encima de los hombros. Decían que nunca se pudo peinar desde entonces, nunca pudo tomar un peine para... Se le notaba en los mítines, porque lo más que podía hacer así. Exactamente. Otro de los puntos importantes de John McCain es que fue candidato presidencial en el año 2008 y fue derrotado por Barack Obama. Y de esa campaña se recuerda muchísimo la circunstancia de que una mujer en una de estas manifestaciones públicas donde la gente que va puede hablar, puede tomar el micrófono y hablar, se refirió en muy malos términos a Obama, lo criticó bastante, incluso algunas de las personas que iban a estos mítines decían que Obama había nacido en el África y que era musulmán y que iba a atentar contra Estados Unidos. Y llamó la atención que McCain le quitó el micrófono a esta señora y le dijo: no señora, yo no puedo permitir que usted diga eso, el señor Obama es un hombre de familia, es un hombre decente, yo simplemente estoy compitiendo en esta carrera presidencial con él, pero yo lo respeto mucho. Por esa razón, entre otras, han dicho muchas personas en Estados Unidos, y está en la gran prensa estadounidense, que con la muerte de McCain termina una era en la política de los Estados Unidos. Quizá una era, en cierto modo, de decencia. Ahora estamos en los tiempos de Trump, que para muchas personas es otro capítulo. ¿Está de acuerdo con ese análisis sobre John McCain, sobre el legado de McCain? Bueno, John McCain era una figura singular, digamos, y era una figura que se construyó a sí mismo un poco también tratando de superar el peso de su apellido y demás. Él se hizo militar, estudió en Annapolis, bajo el peso de su padre y su abuelo, que habían sido almirantes con muchas estrellas, y sin embargo sacó muy mala nota. Esa fue de los últimos de la promoción, y un alumno desaventajado, probablemente el apellido le salvó, ¿no? Esa es la razón por la que ingresó en la aviación naval y por la que se apuntó voluntario a los bombardeos sobre Vietnam y por la que fue derribado. Luego allí se comportó como un héroe, porque en cuanto se enteraron de quién era hijo y de quién era nieto, pues los Vietcong, el Vietnam del Norte, trató de sacar partido, de ofrecerle contrapartidas para salir antes, y él no lo rechazó y estuvo mucho tiempo preso, ¿no? Y en la política también fue un poco un outsider. Él encarnaba pues, las ideas conservadoras, el intervencionismo americano y demás, pero era el final de una época, ¿no? Él se reprochaba a sí mismo en esa campaña, yo me acuerdo bien porque yo estaba en St. Paul cuando fue elegido candidato en la convención republicana y cuando decidieron que la candidata, la compañera de ticket era Sarah Palin, ¿no? Él trató de compensar la diferencia que tenía con Obama, que era el candidato favorito, el candidato del momento, el hombre con un gran relato, mientras él era un viejo patricio, senador por Arizona, blanco, de las ideas republicanas que cotizaban a la baja por el anterior presidente, ¿no? Lo trató de compensar con una cara joven, con una chica senadora por Alaska, con una chica desenvuelta, atractiva y demás, pero que en cierto modo era el paso también del partido conservador patricio al partido populista en el que ha parasitado Trump hasta llegar a la Casa Blanca, ¿no? Él se sentía un poco responsable. Es verdad que en lo personal él era un caballero. Y esa anécdota que tú cuentas de la campaña es muy importante porque la acusación de que Obama no había nacido en Estados Unidos es muy grave. Para nosotros no es tan fácilmente entendible, pero es que en Estados Unidos se puede llegar a cualquier cosa aunque no hayas nacido en Estados Unidos, salvo a presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, la acusación de falsificar la partida de nacimiento y demás es muy grave. Kissinger, por decir un político muy conocido, fue secretario de Estado, pero como había nacido en Alemania nunca pudo aspirar a la presidencia de la Casa Blanca. Entonces, él estuvo ahí muy elegante diciendo lo que tú contabas, Juan Carlos, de que le oponía una diferencia de agenda, creo recordar que dice en el vídeo, pero que él era un señor de buena familia, Obama, y un rival. Entonces, sí se acabó una época, quizá ya se había acabado la época.
McCain intentó 2 veces llegar a la presidencia y en una no pasó el corte de las primarias republicanas y en la segunda Obama le derrotó, ¿no? Y él mismo, cuando vio que no llegaba, pues accedió a que le acompañara el ticket, el comienzo del populismo de derechas, por así decir, ¿no? Sarah que Palin. era Sarah Palin. O sea que, El Tea Party. bueno, se acaba el Tea Party, se acaba una época, se había acabado, pero él era un hombre un señor, un caballero muy de la época anterior, muy conocido, ¿no? Carlos Mármol. No, evidentemente lo que McCain tenía, como muchos otros políticos de hace algunas décadas atrás, era una idea del Estado y una cierta idea de la política donde hay determinados límites para la lucha partidaria, ¿no? Y donde no todo vale. La política debe ser, según esta interpretación, un lugar donde se sustancien las diferencias y donde se sustancien las diferencias a través, sobre todo, del diálogo y la negociación. Y de ahí que esa idea, es decir, de alguna forma McCain está o se lo puede asociar, pese a su carácter atípico, de Maverick, se lo puede asociar con esta idea de un sistema bipartisano, un sistema de 2 partidos donde los 2 colaboran intensamente en cuestiones de Estado. Eso ya no existe, eso prácticamente está roto. Esta idea de que hay determinadas cuestiones por encima del bien y del mal y que la transacción siempre es posible, se ha quebrado, pero no solamente ahora con la muerte de McCain, sino que viene rota desde hace tiempo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el segundo mandato de Obama, cuando los demócratas y el gobierno de Obama intentó nombrar un juez para la Corte Suprema, donde el filibusterismo del Partido Republicano impidió que su candidato fuera adelante. Evidentemente Trump supone un salto adelante en esa idea de demonización del contrario. De hecho, él basa buena parte de su accionar político en esa idea, donde precisamente todo vale, hasta inclusive el chantaje también vale, pero, decía McCain, es quizás, como decía Iñaki, más el final de ese largo proceso de fin de época que el principio. Claro. El senador John McCain fue criticado fuertemente por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Bueno, McCain ha muerto por un cáncer cerebral. Incluso el viernes la familia ya anunció que él había rechazado seguir el tratamiento porque estaba muy mal. Pero él criticó muchísimo a Donald Trump, incluso después de la cirugía que le hicieron de este cáncer cerebral. Hace alrededor de un año, él volvió al Congreso con el ojo morado y se notaba que había sido intervenido quirúrgicamente hace poco para votar en contra de Donald Trump, que quería desmontar la reforma sanitaria que había puesto en marcha y que había hecho aprobar en el Poder Legislativo, en el Congreso en Estados Unidos, Barack Obama. Pero es que ante las críticas de McCain, un día Donald Trump dijo que él no respetaba a McCain, que McCain no era un héroe de guerra, como lo consideran todos los estadounidenses, porque a los héroes no los capturan. Que los héroes nunca son detenidos, nunca son arrestados, nunca son capturados en las guerras. Eso dijo Trump. Y en los últimos meses, McCain dijo que él no quería que Donald Trump fuera al funeral del propio McCain. Trump lo único que ha hecho es enviar un mensaje por su cuenta de Twitter diciendo que lamenta la muerte de McCain. ¿Qué debería hacer Trump ahora con la muerte de McCain? Intentar enmendar la plana, intentar corregir lo que hizo, o ya lo mejor que puede hacer es dejar el tweet y se acabó. Pues la verdad es que es difícil. Es verdad que entre los dos, aparte de diferencias ideológicas y de personalidad, había un desprecio total, porque McCain dejó dicho que instrucciones para su funeral, pidió que 2 expresidentes, que Bush y Obama, hablaran en su funeral y que este presidente no fuera y que fuera el vicepresidente. Lo dejó tan claro que yo, si fuera el presidente de Estados Unidos, en fin, no respetaría la voluntad de un muerto. Aunque como va a haber 2 capillas ardientes y va a ser un funeral largo, siempre tendrá ocasión de demostrar su respeto de alguna forma. Pero yo dejaría estar las cosas bien, ¿no? Porque ya en vida ya se enfrentaron tanto que ¿para qué vas a ir ahora al funeral? ¿A qué? Siempre te pueden abuchear o pueden decir que estás tratando de aprovecharte, lo que sea. Yo creo que no debe ir. Carlos Mármol. Sí, yo creo que el laissez-passer es una buena política en este momento, sobre todo porque el agravio, más allá de las disputas personales, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Es decir, donde para Trump ya no hay límites en la política, cualquier adversario se convierte en un enemigo.
el agravio, por no decir insulto abiertamente, de descalificar a McCain diciendo que no era un héroe de guerra porque había sido capturado, pues es de tal magnitud que evidentemente si va, se arriesga, como decía Iñaki, realmente a pasar un mal rato, ¿no? Es decir, yo lo evitaría de todas maneras, intentaría, pues ya mandó un tuit, a lo sumo mandar unas flores, pero no mucho más. Eso va de eso, unas flores, un mensaje. Pero no más que eso. No más. Y evitar que el tiempo pase y se olvide esto cuanto antes.